De lo que vamos a ver en este video es de la clase de ácido acetil salicílico o aspirina, básicamente la intoxicación por aspirina. La comentadora de esta clase es Victoria Di Nardo. Vamos a tener que la intoxicación por aspirina es la segunda causa de muerte relacionada con un analgésico después del paracetamol y estaría en el séptimo o octavo lugar de todas las muertes por exposición a sustancias tóxicas registradas en los Estados Unidos. Vamos a tener que la aspirina, como otros salicilatos, su efecto terapéutico es analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Los AINES, como sabemos, inhiben la ciclooxigenasa, enzima responsable de la síntesis de prostaglandinas, que a su vez interviene en la inflamación y en la fiebre. Los salicilatos y otros AINES también pueden inhibir directamente los neutrófilos, lo que contribuye a sus efectos antiinflamatorios. Las plaquetas no pueden regenerar la COX y con una dosis diaria de 40 miligramos de aspirina ya se inhibe esta enzima. Cosas que tenemos que saber de la farmacocinética: tiene un pK de 3, se absorbe rápidamente en el estómago, la absorción en el intestino delgado se ve facilitada a un pH más alto, alcalino, que aumenta la solubilidad de los salicilatos y la disolución de las tabletas. La absorción puede ser retrasada, por ejemplo en las aspirinas con cubierta entérica, o inducir piroespasmo o congresiones. El pico plasmático se obtiene entre 1 a 2 horas y en sobredosis se obtiene entre las 4 a las 6 horas. El 80 al 90% está unido a proteínas, la vida media es de 2 a 3 horas y en caso de intoxicación la vida media se puede extender entre 15 a 30 horas. Los salicilatos para su metabolización son conjugados con glicina y glucurónicos en el hígado y se eliminan por orina. Pero en dosis tóxicas hay que saber que estos procesos se saturan y pasan de cinética de orden 1 a cinética de orden 0. Por lo tanto, estos procesos comienzan a depurar las sustancias a igual concentración a una misma constante. El 10% de los salicilatos se excretan por orina como ácido salicílico libre, y aunque esto puede ser variable según la dosis y el pH urinario. Entonces hay que entender que frente a una intoxicación donde los procesos antes enzimáticos se saturaron, la eliminación por orina de los salicilatos aumenta la concentración que se elimina de esta forma. Por lo tanto, en intoxicación termina siendo la principal vía de eliminación. ¿Cuáles son las dosis que consideramos tóxicas? La dosis tóxica es 150 miligramos kilo y la dosis letal va a ser 500 miligramos kilo. Cuando hablamos de concentraciones terapéuticas, estamos hablando de concentraciones sanguíneas, por eso hablamos de 15 a 30 miligramos decilitro. Sabiendo que la dosis máxima que podemos recibir de aspirina para un adulto es de 4 gramos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Vamos a tener que estimula el centro respiratorio, entonces eso me lleva a una alcalosis respiratoria. La aspirina de por sí es un ácido, sino que a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas genera vasoconstricción del arteriol aferente y puede generar alteraciones de la función renal que, si estos se prolongan en el tiempo, pueden llevar a la acumulación de ácidos inorgánicos. Los salicilatos intervienen inhibiendo el círculo de Krebs y la fosforilación oxidativa, y esto me lleva a una acidosis láctica, y por otro lado estimulan el metabolismo de los ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Por lo tanto, por las causas anteriormente nombradas, vamos a tener que la aspirina cursa con alcalosis respiratoria y acidosis metabólica con anión GAP aumentado. ¿Qué pasa en los chicos? En los chicos la reserva respiratoria es limitada y suele presentarse con una acidosis metabólica y alcalosis respiratoria, entonces generalmente tienen acidemia. Vamos a tener que en una intoxicación aguda nosotros podemos pensar en aspirina en un paciente que tiene alteración del estado ácido-base, en aquellos que tienen hipertermia y en aquellos que tienen alteración de la conciencia. Según
el porcentaje de aspirina en sangre lo podemos clasificar en leve, moderada y severa. Siendo leve aquellos que tienen dolor abdominal, náuseas, vómitos, taquipnea, zumbido de oídos, vértigo, somnolencia e irritabilidad. Hay que recordar que en realidad el zumbido o los acúfenos son los primeros signos de intoxicación aguda. Para la moderada ya tenemos síntomas más marcados. El paciente puede tener alteraciones del estado de conciencia, desde letargia a excitabilidad, a hipertermia, epigastralgia, equimosis, melena, alteraciones hidroelectrolíticas y acidosis metabólica. Y en la severa ya tenemos que pensar en un paciente que puede tener desde convulsiones, coma, acidosis metabólica hasta edema agudo de pulmón e insuficiencia renal aguda. Pero siempre recordar que nosotros pensamos en una intoxicación aguda por aspirina en un paciente que tiene alteración del estado ácido-base, más frecuentemente acidosis metabólica con anión GAPA aumentado, en aquellos que tienen hipertermia y aquellos que tienen alteración del estado de conciencia. Vamos a tener que, con respecto al diagnóstico, ¿qué importa? La sospecha clínica, medir salicilemia en sangre, recordar que si nosotros no lo podemos hacer en nuestros centros de atención médica y hay que derivar la muestra, no sacarla antes de las 6 horas porque no va a tener pico en sangre, y esta muestra se puede repetir de 2 a 4 horas hasta obtener el pico sanguíneo adecuado. Si no tenemos esta posibilidad de hacer salicilemia en nuestra institución, debemos hacerla a partir de las 6 horas y en todo caso no se podrá repetir. Hay que pedirle al paciente un estado ácido-base venoso, una orina para ver el pH y para ver si tiene cetonuria, y completamos el laboratorio con hemograma, función renal, función hepática y con un coágulo, donde pedimos QUIT y KPTT. Recordad que la toxicidad de los salicilatos se correlaciona pobremente con las concentraciones séricas debido a que el pH cambia la distribución de ellos. Para el caso de la intoxicación por paracetamol, teníamos que el normograma de Roman-Mathew nos servía para hacer diagnóstico y pronóstico, pero en el caso de el normograma de DOM, que está realizado para aspirina, tenemos que no tiene implicancia clínica. ¿Por qué? Porque se hizo en chicos a pH normal y sabemos que por lo tanto no puede ser extrapolado al resto de la población, y sabemos que los chicos es raro que se presenten con pH normal al ingreso, sino que se presentan con pH ácido. En el tratamiento vamos a tener que utilizamos lavado gástrico. En la aspirina se utiliza carbón activado, que se prefiere seriado, no porque tenga circulación enteropática, sino porque vimos que forma congresiones que tardan en disolverse en el estómago. Y para aquellas aspirinas que tengan cubierta entérica, como por ejemplo el Ecotrin, en Argentina no existe de liberación prolongada, tenemos la irrigación intestinal total como indicación de medida de decontaminación. Como medida de sostén tenemos que hacer un plan de hidratación amplio, porque el paciente tiene deshidratación por taquipnea, por fiebre y por vómitos. Hay que corregir las alteraciones hidroelectrolíticas y hay que hacer monitoreo de la glucemia. Sabemos que la aspirina, como dijimos en las intoxicaciones, su forma de eliminación es predominantemente renal, porque sus vías de metabolización se encuentran saturadas. Por lo tanto, sabemos que la aspirina tiene un pK que es ácido, es una sustancia ácida, y por lo tanto en medios alcalinos vamos a tener que se va a favorecer su ionización y por lo tanto se va a impedir su absorción a nivel de los túbulos con torneado proximal renal, y por lo tanto se va a favorecer su eliminación. Es a partir de este principio que se postula el hacer la alcalinización urinaria para aumentar la eliminación de la aspirina, y por eso se pide tener pHs urinarios en la intoxicación por aspirina de mayor a 7,5 o 8. La alcalinización urinaria se realiza con bicarbonato, donde vamos a tener que se ponen 3 ampollas de 150 miliequivalentes de bicarbonato en un litro de destroza, a pasar por bomba de infusión que se regula según el peso del paciente.
Lo que debemos controlar en el paciente es su pH urinario y su pH en el suero, o sea sanguíneo, además del potasio y calcio que pueden disminuir en estados alcalinos. Y como dice nuevamente la filmina, el gold estándar es tener un pH de orina de 7,5 a 8. Como sabemos, la aspirina dijimos que se elimina principalmente por vía renal. Sabemos que es una molécula pequeña, por lo tanto pasa por los filtros de diálisis y que en intoxicación aumenta su porción libre no unida a proteínas, por lo tanto lo hace factible de ser una sustancia que puede realizarse hemodiálisis. Por lo tanto, las indicaciones de hemodiálisis son las siguientes. Se recomienda en pacientes que tienen salicilemias mayores de 90 a 100 miligramos de cilitro para intoxicaciones agudas, acidosis refractaria e incapacidad para mantener la alcalosis respiratoria apropiada, cuando hay alteraciones del sistema nervioso central como convulsiones, depresión del estado de conciencia, en forma de confusión o coma, si tenemos un deterioro clínico progresivo a pesar del tratamiento adecuado de líquidos y la alcalinización urinaria, si hay injuria pulmonar aguda, si hay incapacidad para tolerar el bicarbonato de sodio por insuficiencia renal o por edema agudo de pulmón, cuando hay alteraciones de los hidroelectrolíticas refractarias o insuficiencia renal. Nada más.